¿sí? Que no significa en el principio, significa orígenes, pero orígenes por generación, por reproducción. Porque esta palabra viene del verbo yeles, que significa engendrar. Engendrar un ser ya creado. No es creación, es procreación. Es parte de del sustento del universo y no del origen. No sé si ven la diferencia. La creación es solo allí. Solo en Génesis, en los primeros capítulos está la creación, todo lo demás es procreación de lo que viene. Hay un solo principio y lo demás es generación a partir de algo ya existente. Tiene 12 partes Génesis. Y la semana de la creación se estructura en 7 días. La tierra está desordenada y vacía originalmente, por lo tanto Dios dedica 3 días para ordenar la tierra desordenada y los otros 3 días para llenar la tierra vacía. Desordenada y vacía, Dios llena, o sea, ordena y Dios llena. En estos 6 días de la creación, Dios crea. El séptimo está separado, esa parte. Aquí Dios descansa. ¿Estamos de acuerdo en eso? Los 7 días los podemos dividir en 6 y 1. 6 días en los cuales Dios creó, un día en el cual Dios reposa. Estos 6 los pudimos dividir en 3 y 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los 3 primeros Dios ordena, los 3 últimos Dios llena. Dios hace la luz para el día, las tinieblas para la noche, pero son ambientes. En el día cuarto, Dios llena esos ambientes con el sol para señorear del día, la luna y las estrellas para señorear en la noche. ¿Se dan cuenta? En el día segundo, Dios separa y forma los cielos y los mares. En el día quinto, Dios crea las aves para que vuelen por los cielos y los animales que naden en los mares. En otras palabras, aquí Dios está ordenando, aquí está llenando. El tercer día Dios forma la tierra seca y crea la vegetación. Y en el sexto día Dios hace animales de la tierra y al hombre de la tierra, y la vegetación la da por alimento. Por lo tanto, estos 3 días están vinculados con estos 3, solo que aquí Dios está ordenando y aquí está llenando. Podemos decir que la semana de la creación son 7, pero está dividido en 6 y 1 separado, ¿o no? Y los 6 los podemos dividir en 3 y 3. Cuando nosotros estudiamos el universo entero, todo lo que existe, sea algo inorgánico o sea un ser vivo, todo está hecho de átomos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y los átomos están hechos de partículas elementales. Veamos un átomo. ¿Cómo es un átomo? Un átomo tiene protones, neutrones y electrones. Los protones y los neutrones forman el núcleo, están juntos, y el electrón está separado. Los protones están compuestos de 3 tipos de partículas elementales diferentes y los neutrones otras 3 partículas elementales diferentes. O sea, estos 6 partículas que componen el núcleo, el protón y el neutrón, se dividen en 3 y 3. Y el séptimo elemento, la partícula elemental, el electrón, está separado. Esa parte está fuera del núcleo. No sé si ven alguna semejanza. ¿La ven? Bueno, tenemos 6, el bloque central de los días de la creación, y un séptimo separado. Este 6 se divide en 3 y 3. Cuando contemplamos un átomo, tenemos 6 partículas elementales, o sea, 7 partículas elementales, 6 que forman los protones y neutrones del núcleo, y un séptimo elemento que está separado. Pero al mismo tiempo estos 6 se pueden dividir en 3 y 3. Hay 3 partículas elementales que forman los protones y otras 3 que forman los neutrones. Pero hay más. Estos días, 3 y 3, podemos ver que en los días primero y segundo Dios está tratando con materia inerte. Pero aquí ya entra la vida, el reino vegetal. Y acá el cuarto día es materia inerte, pero quinto y sexto hay seres vivos, en el quinto y en el sexto. O sea, podemos decir que tiene una estructura de 2 y 1 diferente. Aquí hay 1 y 2 diferentes. 2, 1, 1, 2. 2 up, 1 down. 1 up,
2 down, 2, 1, 1, 2. Estos pertenecen a una categoría de quarks que se llaman up, y este pertenece a otra que se llama down. 2, 1, 1, 2. 2, 1, 1, 2. Coincidencia, ¿verdad? Coincidencia. Pero cuando nosotros analizamos, porque los átomos son los que forman toda la que se llama materia bariónica, todo lo que existe, la luz, la energía, la materia, la vida, pero podemos decir que todo, este cuadrito lo mostré por ahí, todo viene de estas partículas elementales que son los quarks. Pero, bueno, y aparte, digamos, el electrón no pertenece a los quarks, no es quarks. No solamente está fuera del núcleo, sino que también pertenece a otra familia. Están los quarks y están los leptones. El electrón pertenece a los leptones, así que está completamente separado y distinto de lo que son los quarks. Y los científicos dicen que en realidad los quarks no solamente están el up y el down, sino que en realidad son 6, agrupados en 3, 3, 3, y los leptones son 6 también, 3 y 3. O sea, cuando sumamos todas las partículas elementales que existen, que no todas forman átomos, en realidad son 12 en total, y las que forman átomos son 7. Y Génesis tiene una estructura completa de 12 partes. En total son 12 partes Génesis, y en la semana de la creación son 7 días. El primer versículo, ¿cuántas palabras tiene? 7. Bueno, parece que ya estas coincidencias. Esto lo descubrí, digamos, cuando estaba haciendo mi libro, y yo pienso que el autor del Génesis es el mismo autor de la naturaleza, de la creación. Es el mismo. Entonces, curiosamente, la estructura del universo tiene los mismos números que encontramos en Génesis, el libro donde Dios creó el universo. Y en Argentina hay digo Argentina porque vivo allá, no he leído autores chilenos muchos, pero allá la máxima genia en física de partículas es la doctora María Teresa Toba. Ella tiene doctorado en física de partículas en Europa y tiene un postdoctorado en física de partículas. O sea, nadie sabe más de física de partículas que ella. Y es miembro de este comité que hizo el colisionador de hadrones en Europa. ¿Se acuerdan? Donde se busca la partícula de Dios. Ella no es cristiana, no sé de qué pensamiento tendrá, pero en una entrevista que le hacen, le preguntan de la partícula de Dios y ella dice, ¿qué Dios? Esto es una partícula física, no metan a Dios acá. Entonces, para mí que ella no es muy creyente. Pero ella en el 2015 escribió un libro que se llama ¿Qué es el bosón de Higgs?, donde explica para nosotros los legos qué es esto. Y miren lo que dice acá. En la página 168 dice, el misterioso número 3. ¿Por qué los quarks y leptones vienen en 3 familias idénticas en todo, pero con masas completamente dispares? 3 son también las cargas de color de los quarks. Algo nos está gritando la naturaleza con estos signos, pero aún no somos capaces de interpretar qué es. Ella dice, bueno, aquí hay mucha casualidad, hay números que se repiten. ¿Por qué están así 3, 3, 3, 3? ¿Por qué los quarks están agrupados en 3, los leptones también? ¿Por qué los colores están agrupados en 3? Y vemos que la semana de la creación también está agrupada en 3. Y el 12 está agrupado en 3. Por ejemplo, el Nuevo Jerusalén tiene 12 puertas, pero en realidad son 3 al norte, 3 al sur, 3 al este y 3 al oeste. Tiene 12 cimientos, pero también 3 en cada lado. El 3 y el 4 son los números clave. Y el 3 más 4 da 7. Y el 3 por 4 da 12. Y fíjense que acá todas las partículas elementales suman 12 y son 3 tipos diferentes las que forman los átomos, y las fuerzas elementales son 4. La fuerza de gravedad, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Son 4. Las partículas elementales que forman los átomos son quarks up, down y electrones. O sea, estos números se repiten en la naturaleza y son los mismos números que encontramos en el Génesis. Algo nos está gritando a la naturaleza y los científicos no han descubierto qué es. Yo creo que lo que la naturaleza grita es que hay un hacedor.
como dice Pablo en Romanos capítulo 1, dice que las cosas creadas, ¿cómo dice? La creación, se me olvidó, a ver. No, dice que la creación da testimonio del Creador, de modo que no tienen excusa, porque las mismas cosas hechas, las cosas creadas, hablan del Creador, de modo que no tienen excusa los que no creen en Dios. Y el Salmo 19 también dice que los cielos cuentan la gloria de Jehová y el firmamento anuncia las obras de su mano. Podemos ver que Dios el Creador se revela no solamente a través de cada capítulo de la Biblia, sino que se revela también a través de cada cosa creada. A Dios podemos verlo en la naturaleza, que es su segundo libro, y en la Biblia también, que es el primer libro. Bueno, me parece que con Job le responde al problema del sufrimiento, porque ellos tuvieron que nacer esclavos, porque tienen que sufrir sin merecerlo. Y con el libro del Génesis le habla del origen. El ser humano tiene un origen digno, no fue creado para ser esclavo. Dios no creó una raza superior o una raza inferior. No es que los egipcios eran superiores a los hebreos, tampoco al revés, sino que Dios creó al ser humano como corona de la creación, la única especie de seres vivos de este planeta que lleva la imagen y semejanza del Creador. Por lo tanto, en Génesis se le muestra la dignidad del ser humano. Inclusive, como decíamos, las palabras de Génesis 1:1 se utilizan para hablar de Dios como rey. Él es el rey, el creador. Antiguamente, cuando un rey fundaba un imperio, él le ponía nombre a su imperio. Y todos los monumentos, las calles, todo, el rey era el que podía poner el nombre, era el dueño. En este caso, Dios va creando, dice que Dios hizo la luz y a la luz llamó día. Dios hizo la expansión y a la expansión llamó cielos. Dios hizo lo seco y a lo seco llamó tierra. O sea, Dios, el creador, iba poniendo nombre como el rey. Pero a partir del cuarto día no puso más nombre. Y cuando crea el hombre, Dios le da participación en la creación. Dios dejó todo armado, todo creado, pero sin nombre. En la mentalidad oriental, algo sin nombre no tiene existencia. Y más o menos legalmente así, cuando tenemos un bebé y todavía no le ponemos nombre, como que no existe legalmente, ¿cierto? Y entonces Dios crea al hombre, los crea a su imagen y semejanza, y Dios le dice al hombre, ahora tú le colocas nombre al resto de la creación. Todos los seres vivos, el nombre que tú le coloques, yo lo voy a respetar. Ese será su nombre. Entonces nos damos cuenta de la dignidad del ser humano, el relato de la creación. Y más encima le dice que le da el dominio sobre toda la tierra, potestad, sobre todos los animales, las bestias, los peces. Todo lo que Dios creó está al servicio del hombre. Por lo tanto, no es el hombre que debe subyugar al hombre. El hombre debe subyugar al animal. Y aún así, con misericordia, porque somos mayordomos. No explotar la naturaleza, sino usarla como mayordomo. Pero la idea de la esclavitud, la idea de que un hombre debe dominar a otro hombre, incluso tener poder sobre su vida, porque ellos controlaban la natalidad infantil matando a los bebés, eso no era el plan de Dios. Entonces Génesis le devuelve la dignidad al pueblo hebreo. Podríamos decir que Génesis libera la mente de ellos, y en Éxodo se libera el cuerpo, porque literalmente salen caminando de Egipto, de la esclavitud. Génesis es un libro revolucionario en ese tiempo. Saben ustedes que todos los mitos de la creación del antiguo Cercano Oriente, el más conocido es el Enuma Elish de los sumerios, también está la Atrahasis de los asirios, y hay otros relatos también en Egipto, hay distintos relatos de los orígenes. Todos tienen en común en que parecen, digamos, propaganda política en favor del faraón o del rey. Porque todos los dioses crean, a partir de un caos, de una lucha, se necesita un ejército, una lucha contra los dioses malos, los dioses del caos, crean algo y finalmente crean al rey o al faraón, que lo hacen a imagen y semejanza de Dios o de los dioses. El único a imagen de los dioses es el faraón, y los demás son otra clase, inferior. Y el faraón o el rey es representante de los dioses.
Por lo tanto, él tiene el dominio sobre los demás seres humanos, incluso para quitarles la vida. Todos los mitos de la creación, para mí, más que tratar de explicar el origen de las cosas, tiene una connotación sociopolítica, propagandística, como que quiere enseñar a la gente que ya nuestro origen fue así. Los dioses nos crearon para ser servidores, para ser esclavos. Por lo tanto debemos conformarnos, porque rebelarnos contra el faraón es rebelarnos contra los dioses, porque la voluntad de ellos es que nosotros seamos esclavos. Y Génesis, cuando muestra un mensaje completamente distinto, Génesis se transforma en un mensaje liberador, que obviamente no les convenía al imperialismo de Egipto, no le convenía para nada. Ahora, curiosamente, Daniel capítulo 11 dice que en el tiempo del fin había una pugna entre el rey del norte y el rey del sur. El rey del norte es Babilonia, el rey del sur es Egipto. Y dice que Egipto representa al mundo que rechaza al Dios creador. ¿Se acuerdan cuando fueron Moisés y Aarón ante Faraón, le dijeron: Jehová dice que deje salir a su pueblo? Él dice: ¿quién es Jehová para que yo crea en él? No conozco a Jehová. Porque la religión egipcia, a diferencia de la babilónica, que los dioses digamos eran trascendentes, ¿se acuerdan los sabios babilónicos que le dicen respecto al sueño? Esto solamente lo saben los dioses, pero su morada no es con la carne, porque los dioses son trascendentes y nosotros no. ¿Y se acuerdan cuando Nabucodonosor ve un cuarto varón allí dentro del horno? Dice: semejante al hijo de los dioses, ¿cómo un ser divino va a andar aquí en la tierra? No, esto no puede ser, porque la teología de Babilonia, la encarnación no cuadra, no entra. Que un Dios pueda descender, no entra en Babilonia. Pero en Egipto sí, porque en Egipto los dioses eran inmanentes. Los dioses eran todo lo que yo puedo ver y tocar. Lo que yo puedo comprobar empíricamente es Dios. El Nilo era un Dios porque yo podía tocar el agua. El Nilo me da beneficio porque riega mis cosechas, porque sacia mi sed. El sol es un Dios porque el sol me ilumina, hace crecer las plantas. El buey es un Dios porque yo puedo sacar carne, puedo sacar cuero, puedo hacerlo trabajar. Los egipcios decían: mi Dios es mi bolsillo, mi Dios es todo lo que me da algún beneficio, mi Dios es lo que yo puedo ver, tocar, experimentar. Por lo tanto, la religión de Egipto era materialista, racionalista, distinta a la babilónica, ambos politeístas, pero completamente diferentes. Y dice Daniel 11 que en el tiempo del fin la pugna sería entre el rey del norte y el rey del sur. Y el tiempo del fin comienza en 1798, que pasaron dos cosas en la historia. Berthier, en 1798, le da la herida de muerte al Papa, el rey del norte, para transformarse en el imperio dominante. En 1798, Napoleón Bonaparte se corona faraón de Egipto. Conquista Egipto, descubre la piedra Rosetta y se corona faraón de Egipto. Entonces tenemos un nuevo rey de Egipto. Y el tiempo del fin es el predominio del rey de Egipto. De ahí en adelante, Francia logra hacer caer todas las monarquías que estaban centradas en la religión católica. Francia entra en guerra contra 30 naciones. Robespierre dijo: no pararemos hasta que toda Europa esté en llamas. Y los reyes católicos cayeron todos. Y comienza una nueva era. Por eso que en 1789, en la Revolución Francesa, se considera que la edad moderna termina y comienza la edad contemporánea. Hay un quiebre tan dramático en la historia que, según los historiadores, es una nueva era, una nueva época, un nuevo periodo de historia para el mundo. Entonces, en este periodo, que comienza en 1798, comienza este tema de mirar en forma diferente todas las cosas, la historia, el ser humano, la biología. Y resulta que la primera potencia en el siglo XVIII, cuando está Miller predicando, cuando está surgiendo el adventismo en Norteamérica, la primera potencia mundial era Inglaterra, el Imperio Británico.
Y el Imperio Británico tenía colonias en distintas partes del mundo. Y resulta que los teólogos decían que las personas digamos, las personas de otras tribus aborígenes no tenían alma, y por eso se las podía esclavizar. Y bueno, los ingleses provocaron genocidio, mataron, por ejemplo, a casi todos los aborígenes de Australia. Hicieron algo similar en la India, en otros países de América. ¿Cómo justificar eso si Inglaterra era una nación protestante anglicana? Y Inglaterra se hacía rico, acumulaba tesoros de todas las naciones que dominaba. Darwin, su familia era una familia acaudalada. Él nunca fue biólogo, él era teólogo. Se graduó de teología, lo iban a ordenar como pastor de la iglesia anglicana, y justo salió el viaje del Beagle. Entonces él pidió permiso a la iglesia para viajar, y a la vuelta se ordenaba como pastor. Pero cuando volvió ya era distinto, ¿sí? Tenía otro pensamiento, se había vuelto agnóstico. Entonces, cuando Darwin planteó la teoría de la evolución, no fueron argumentos científicos los que convencieron, sino, digamos, la capacidad como de oratoria que tenía, porque había estudiado teología, para convencer. Y él supo en qué momento ser astuto y plantear la idea. Y los grandes magnates de Inglaterra apoyaron a Darwin, no porque fuera científico, sino que apoyaron a Darwin porque justificaba la sobrevivencia del más apto. Como los ingleses eran más aptos porque habían logrado dominar mayor cantidad de tierras, entonces ellos podían exterminar a la raza menos apta. Si una tribu aborigen era menos avanzada, significaba que no habían logrado evolucionar a un punto que les permitiera sobrevivir, y al enfrentarse con otra raza más evolucionada, la otra raza lo iba a exterminar e iba a sobrevivir lo más apto. Y esto no era malo, era bueno, porque de esa forma se superaba. Se supone que en la teoría de la evolución tiene que ser exterminada alguna especie para que las especies mejores capacitadas logren reproducirse y dejar su descendencia. Así que la teoría de la evolución vino de anillo al dedo. Favorecía esta idea. Incluso los ingleses se proclamaron una raza superior. Y esto provocó la Primera Guerra Mundial, porque vino la respuesta de parte de Francia y de Alemania, que también dijeron, bueno, nosotros también somos importantes. Y trataron de competir armamentísticamente, y Alemania se rebeló. Hubo la Primera Guerra Mundial, y parte de esta idea llevó a que Hitler considerara que Alemania era una raza superior. Nos damos cuenta que parte de la historia contemporánea está íntimamente vinculada con el tema de la teoría de la evolución. Ahora, y esto nace del ateísmo, y el ateísmo se llama en Daniel 11 Rey del Sur o Egipto. Y así como Dios levantó a Moisés, lo preparó y lo hizo escribir el Génesis para liberar a su pueblo de Egipto, y Génesis tiene un mensaje liberador, significa que en el tiempo de fin Dios le debía levantar un remanente para liberar a su pueblo que está en Babilonia, está engañado, y Génesis tiene un mensaje liberador. Nosotros tenemos que decirle al mundo que no son descendientes de un mono. No vienen de abajo, sino vienen de arriba, del Creador. Se dan cuenta que el contexto histórico del surgimiento de la teoría de la evolución está íntimamente, o sea, tiene un paralelismo con la historia, el contexto histórico que vivió el pueblo de Dios cuando se escribió el Génesis. Entonces el Génesis fue fundamental para que el pueblo de Dios fuera liberado de Egipto y cumpliera su misión de ser luz a las naciones. Y Génesis es fundamental en el tiempo del fin para que este remanente del tiempo del fin lleve luz a las naciones. Por eso es que el mensaje de los tres ángeles incluye el mensaje de la creación.
Y es por eso que el sábado será la piedra de toque del conflicto final, como dice el conflicto de los siglos. Porque el sábado nos recuerda la creación. Y es por eso que es impopular en teología y también en ciencia. Eso, digamos, es como la idea fundamental. En el libro tengo algunas citas de científicos, de teólogos, pero es como la idea fundamental. Yo quiero mostrarle ahora algunas coincidencias numéricas que vamos a avanzar aquí. Vamos a avanzar. Yo tengo la ya, veamos. Bueno, aquí tenemos lo que yo decía, ¿verdad? En el principio responde el cuándo, creó el cómo, Dios, quién, y los cielos y la tierra el qué. Ahí está eso. Génesis tiene 12 partes. La primera comienza con Bereshit, que significa en el principio, y las otras 11 comienzan con la palabra hebrea Toledot, que significa engendramiento. Estos son los engendramientos de los cielos y la tierra cuando Jehová los creó. Y así, 11 veces. En total son 12 partes.